Bueno, en la cátedra de procesos industriales, como habíamos mencionado, trabajaremos no solamente la parte de procesos que tengan relación con aprovechamiento de biomasa. Cuando hablamos de aprovechamiento de biomasa nos referimos a aquellos o aquellas materias primas que derivan de vegetales, ¿verdad? Por ejemplo, la caña de azúcar para la obtención de azúcar y para la obtención de etanol es una alternativa. También existen procesos que utilizan residuos lignocelulósicos, o sea, biomasa residual que proviene justamente de vegetales para, por ejemplo, la obtención de etanol de segunda generación. Seguramente ustedes escucharon ya lo que es etanol de segunda generación, ¿verdad? Que es el etanol que se obtiene por hidrólisis de los materiales lignocelulósicos. Al hidrolizar los materiales lignocelulósicos tenemos básicamente azúcares que derivan de la celulosa, de la hemicelulosa, y a partir de esos azúcares hacen procesos de fermentación para obtener etanol de segunda generación. El etanol de primera generación es aquel que se obtiene de la extracción del mosto de la caña de azúcar, donde tengo sacarosa y fermento esa sacarosa. Entonces tengo etanol de primera generación. Hoy en día se habla mucho de etanol de primera generación, de segunda generación, y también se habla de biocombustibles de tercera generación, ¿verdad? Es aquel proceso que utiliza, por ejemplo, algas verdes para la producción de aceite, y a partir de ese aceite se obtiene biodiesel. Entonces, además de la biomasa vegetal, en esta disciplina nosotros vamos a hablar también de procesos que tienen relación con la obtención de minerales, y a partir de esos minerales obtener un producto determinado, como por ejemplo la cal, o obtener cemento, ¿verdad? Que es una industria muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene varias operaciones unitarias de interés para nosotros los ingenieros propiamente dicho. También podemos hablar un poco sobre procesos que tengan relación disciplina para que ustedes tengan una idea de cómo se trabaja en los frigoríficos, por ejemplo. ¿Está bien? Bien, hoy básicamente vamos a trabajar algunos conceptos básicos, y me interesaría pasarles todo lo que tenga que ver con procesos y flujogramas propiamente dicho. O sea, cuando hablamos de flujogramas, en realidad nos referimos a diagramas, ¿verdad?, que son utilizados para justamente representar un proceso. Y esos diagramas, además de hacer, por ejemplo, un diagrama de bloque o un diagrama con figuras, un flujograma con las figuras específicas de las operaciones unitarias que están o que forman parte de ese proceso, nos sirve justamente para localizar válvulas, localizar información sobre cada una de las operaciones industriales que están teniendo lugar en ese proceso determinado, ¿verdad? Vamos a ver después más adelante con detalle cómo podemos utilizar ese diagram.net que nos muestra justamente cómo elaborar esos diagramas. Bien, rápidamente hablemos un poco de lo qué son las industrias y la clasificación. No existe una clasificación final de las industrias. O sea, yo puedo clasificar las industrias de diferentes formas, ¿sí? Y muchas de esas industrias, como les dije, pueden ser derivados de materia prima vegetal, animal o mineral. Pueden ser procesos, ¿verdad?, que están en una etapa primaria, ¿verdad?, de obtención de una materia prima, un proceso que permite obtener una materia prima para otro proceso, ¿sí? O bien hacer productos intermedios, o sea, procesos que den productos intermedios antes de un tercer producto final dentro de lo que se refiere a industrias propiamente dicho. Aquí hablamos que las industrias pueden ser clasificadas también en posición dentro de la cadena productiva. Puedo tener industrias primarias, industrias secundarias e industrias terciarias. ¿Qué es para ustedes una industria primaria? Si pueden responder, por favor.
Cuando no está afectado así por el hombre, cuando se extrae directamente de la naturaleza, por así decirlo. Bueno, pero para que yo pueda extraer directamente de la naturaleza, el hombre tiene que actuar o sí, ¿verdad? O sea, sí, tenés razón en eso. O sea, cuando yo parto, tengo una industria de la cadena productiva primaria, yo utilizo justamente, hago la primera extracción de un producto a partir directamente de la naturaleza, ¿verdad? Como por ejemplo, mineral. O sea, puedo tener un mineral, a partir de ese mineral de cal, yo puedo romper el mineral de cal, ¿sí? Y obtener cal como producto de esa extracción primaria. Otro producto ejemplo que podría ser para esa extracción primaria, que pueden darme. Sería un producto con Cría ganado. un mínimo de transformación, sin transformación todavía. Por ejemplo, la carne, porque todavía no fue transformado, pero sí ya extraído. Sí, o sea, no hay transformación química, pero sí vos alteraste tu producto, materia prima, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, cuando yo hablo justamente de materia, o sea, de cadena productiva primaria, yo me refiero a eso que está ido directamente de la naturaleza, sea vegetal, animal o, Minería. o minería, por ejemplo, ¿cierto? Profe, puede ser, por ejemplo, algodón o... Sí, sí, sí. Justamente, antiguamente voy a hablar un poco con ustedes sobre ese asunto. No sé si ustedes, capaz que ustedes ya no escuchaban porque son muy jóvenes, pero cuando yo era chico, ¿verdad? O joven, había mucho algodón aquí en Paraguay. El algodón era el premium en Paraguay, la calidad del algodón en Paraguay era buenísimo. Y ese algodón desapareció de la región oriental donde más se plantaba algodón. Y el algodón era un producto, ¿verdad?, que ayudaba justamente al agricultor familiar a poder tener su sustento. ¿Por qué? Porque la extracción del algodón se hacía de forma manual. Y es por eso que el algodón paraguayo era uno de los mejores algodones del mundo. Solo que, ¿qué pasó de un tiempo a esta parte? Esa extracción primaria, ¿verdad?, que se hacía manualmente de las plantas y después se llevaba eso a las desmotadoras, que es la primera industria, ¿verdad? O sea, la primera cadena primaria era la desmotadora. Esa desmotadora lo que hacía, ¿qué cosa? Quitar las hojas que acompañaban al algodón y quitaba justamente la semilla, ¿cierto? Con un poco de algodón, de ese algodón tenía ya lógicamente el algodón que iba a usar para después preparar o producir, por ejemplo, tejidos o hilo. Solo que, ¿qué pasó? El industrial dijo, no, caramba, vamos a hacer algo que se produzca mucho más rápido, vamos a mecanizar este asunto. Y al mecanizar esto, tuvieron que meter un tipo de variedad diferente de algodón. Al meter ese tipo de variedad diferente de algodón, ¿qué pasó? ¿Sí? Con esas variedades nuevas comenzaron a ingresar también plagas, como el famoso picudo, ¿sí? Y ese picudo lo que hizo es justamente reducir los rendimientos, terminó o sea, se dejó de plantar un tipo de una variedad de algodón que se tenía manualmente por aquel que era mecanizado, y al final desapareció el algodón de la región oriental, ¿sí? ¿Dónde tenemos ahora algodón aquí en Paraguay? En la región occidental. Los menonitas en las colonias del Chaco Central están plantando mucho algodón, pero es un algodón también mecanizado, ¿sí? Y ellos están reviviendo lo que es el algodón en Paraguay. Y justamente una de las industrias primarias para procesar ese algodón es una desmotadora. Esa desmotadora lo que hace, como les dije, es separar el algodón de la semilla y de la otra impureza que pueda tener. ¿Está bien? Bueno, como les dije, aquí tengo el algodón que pasa a una desmotadora. La desmotadora es la cadena primaria, o sea, la industria primaria. De ese algodón desmotado, ¿verdad?, paso a producir, por ejemplo, telas o tejidos de algodón. Entonces tengo una industria de tipo secundaria, ¿sí?, donde ya tengo un producto, en este caso la tela. Y una industria terciaria vendría a ser aquella que utiliza, ¿verdad?, el producto de la cadena secundaria para obtener un producto final, en este caso ropas, por ejemplo, a partir de los tejidos. ¿Está bien? Entonces, esa es una forma, o sea, de clasificar a las industrias también.
La otra forma de clasificar es aquel que habla sobre los regímenes o régimen de operación discontinuo, semicontinuo y continuo. El método discontinuo, ustedes saben cuál es, un método Schwartz. ¿Pueden darme un ejemplo de un método discontinuo? De un proceso o una industria discontinua. Que solo hace una parte del proceso industrial, en específico de un punto A a un punto B, pero un punto B a un punto C lo hace otra industria. Puede ser. Cuando habla de discontinuo, ¿qué significa? Como dice su nombre, yo necesito hacer por lotes. O sea, esa misma industria puede hacer otras operaciones, ¿verdad? Puede hacer, por ejemplo, en el caso de la cerveza, ¿verdad? Puede hacer el proceso de maceración de la cebada en un tacho, ¿verdad? En ese tacho se está dando el proceso discontinuo, ¿verdad? De romper el almidón de la cebada para que ese almidón posteriormente pueda ser fermentado. Entonces, en esa primera etapa, esa primera operación, ¿verdad? Trabaja de forma discontinua. ¿Está bien? Después, por ejemplo, ese mismo tacho, una vez que se terminó de hacer esa operación, después de un tiempo determinado, es bombeado, por ejemplo, a una fase donde voy a dar el proceso de fermentación de esos azúcares de la cebada. Entonces voy a tener un tacho de fermentación que también puede operar de forma discontinua. ¿Está bien? Entonces la misma industria tiene operaciones por lotes, operaciones discontinuas. O sea, yo no es que meto la materia prima y saco automáticamente por otro lado el producto final. ¿Está bien? ¿Cuál sería otro ejemplo que yo tendría para el proceso discontinuo de operación o de industria discontinua? Con operaciones discontinuas o proceso discontinuo. La industria de los frigoríficos y eso, que primero se le mata el animal, luego se le va quitando la piel, luego se le hace reposar en un refrigerador. Podría ser por un periodo de tiempo. O sea, no... Sí, pero vamos a empezar por una cosa. No sé si ustedes tienen alguna idea de cómo trabajan los frigoríficos. El frigorífico llega, ¿verdad? El ganado, normalmente el ganado se estaciona por algunas horas en un parque o en un patio para relajar al animal, porque cuando el animal está muy tenso, ¿verdad? Y que él percibe que está cerca de la muerte, él comienza a generar mucho estrés y hace que la carne sea más dura. Entonces lo que dejan es un tiempo en un patio, en el patio ellos se relajan y después comienzan a entrar de forma continua dentro de un brete, ¿verdad? Entonces se va avanzando eso y a medida que va pasando se va matando, ¿verdad? De forma continua las veces que van apareciendo y se van colgando en ganchos que van circulando de forma continua también dentro de la planta. Entonces van pasando esos ganchos con el pedazo de res, ¿verdad? Y donde se van haciendo los cortes, ¿verdad? Y eso va pasando de forma continua. ¿Está bien? Podemos decir que ese proceso de frigorífico es un proceso semicontinuo, ¿verdad? Porque hay partes que sí se hace por etapas y hay otra parte sí que se puede hacer de forma continua. ¿Está bien? El proceso continuo, por otro lado, es un proceso, como les dije a ustedes, donde el material ingresa directamente, la materia prima ingresa en una de las operaciones y esas operaciones están interconectadas y actúan o operan de forma continua. ¿Está bien? No hay batch, no hay lotes entre operaciones unitarias. ¿Verdad? Un ejemplo de eso, hay métodos de fabricación de etanol de forma continua. O sea, yo tengo, ¿verdad? Varios tanques, que esos tanques se van fermentando a medida que va entrando la materia prima, ¿verdad? También se va fermentando y después de fermentar se va destilando esos productos en la destiladora. Entonces tengo, por ejemplo, un proceso continuo, ¿verdad? Como les dije, un ejemplo de discontinuo podría ser la fabricación de vino, ¿verdad? Están viendo aquí el proceso de degradar la uva, ¿sí? De amasar esa uva para hacer la extracción del jugo, ¿sí? Y posteriormente ese jugo pasa a los tanques
donde se hace con por lotes los procesos de fermentación. ¿Está bien? Un ejemplo de proceso de fabricación continua es, por ejemplo, el proceso de la fabricación de papel. ¿Alguien tiene idea de cómo se fabrica papel? No, profe, ni idea. Ni idea tienen. Bueno, vamos a pensar por una cosa rápidamente. Vamos a ver el papel que ustedes tienen cerca de ustedes. Es un papel generalmente blanco, ¿verdad? O sea, no es necesariamente este ejemplo, porque este papel está escrito, ¿verdad? Pero este papel blanco, si yo rompo este papel, ustedes van a ver y van a escuchar que tiene unas fibras, ¿verdad? Y esas fibras de papel, que son fibras de celulosa, se obtienen por varios métodos. Uno de los métodos, si quieren, el principal, es a partir de la madera. La madera pasa por un proceso de digestión. Esa digestión, ¿verdad?, a una temperatura de 350 grados aproximadamente, a veces menos, va a depender del qué tipo de sustancia estoy utilizando, usa hidróxido de sodio y sulfuro de sodio en su proceso. ¿Qué es lo que hace ese sulfuro, ese hidróxido y esa temperatura con la madera? Lo que hace es eliminar la lignina que tiene la madera y entonces me queda solamente la celulosa. Pero esa celulosa no se queda blanca así de una sola vez. O sea, ese proceso, la fibra marrón, yo tengo que pasar por un proceso de purificación y un proceso de clarificación o blanqueado de esa fibra de celulosa para finalmente obtener el papel. La fibra de celulosa entra a una máquina formadora de papel que opera de forma continua. Entonces, en un extremo de la máquina se va formando ese papel. Vamos a ver una operación de un proceso de papel aquí justamente en esta disciplina. Y al final, vean aquí, yo tengo una bobina de papel que va siendo enrollada al final del proceso. ¿Está bien? Entonces, este es un proceso continuo. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de un proceso discontinuo y continuo? Con el proceso discontinuo, probablemente yo pueda controlar mejor las diferentes etapas o operaciones, ¿verdad? Probablemente voy a tener mucho más tiempo para corregir los errores que se puedan ir generando en una operación determinada. Ya con el caso de procesos continuos, como el de papel, por ejemplo, ¿cierto? Ahí voy a tener el drama de que no voy a poder resolver rápidamente un problema si está surgiendo a medida que está formándose el papel y enrollándose. O sea, imagínense, si en la mesa formadora de papel yo tengo una burbuja que me hace agujeros en el papel, ¿verdad? Entonces va a costar hasta que yo pueda resolver ese problema de la burbuja para que salga papel de buena calidad de vuelta aquí. Entonces, cuesta un poco más controlar cuando hay cambios en procesos continuos. Lógicamente, hoy en día tenemos los controladores de procesos y de operaciones que son de forma automática, pueden controlar muchos de estos problemas y de esa forma optimizar el proceso continuo, ¿verdad? Pero normalmente yo puedo hacer ese control más adecuado en procesos discontinuos que en procesos continuos propiamente dicho. Eso vamos a ver más adelante, lógicamente, con ejemplos de industrias. Bien, también tenemos una clasificación que habla sobre la intensidad de la inversión, ¿verdad? Yo puedo tener una inversión baja, ¿verdad?, que va entre unos cientos de dólares o miles de dólares hasta unos $5,000, $10,000 aproximadamente. Y puedo tener una industria pequeña, ¿verdad?, una unipersonal, una industria que no ocupa muchos empleados, que tiene 5 a 10, 15 empleados como máximo, ¿verdad? A medida que, un ejemplo de esta es una panadería, por ejemplo. O sea, yo no tengo una necesidad de una inversión muy grande en principio, sí necesito mano de obra calificada para hacer ese pan, ¿verdad? Pero puedo tener varios panaderos, ¿cierto?, dentro de la empresa. La industria mediana podría ser, por ejemplo, la industria de producción de inyectables de plástico, ¿sí?, como están viendo en la figura. Es una industria que no requiere mucha inversión. Sí, esa inversión pasa
los $100.000 o $300.000 llega incluso a $1 millón probablemente. Pero esa industria mediana requiere de mano de obra en menor cantidad probablemente que una panadería, ¿sí? Porque tengo parcialmente automatizado todo el proceso. Ya en el caso de las industrias de alta inversión, ¿verdad? Como por ejemplo la producción de gaseosa Coca-Cola, no es propaganda, ¿verdad? Pero ahí necesito equipamiento pesado, esa industria requiere generalmente equipamientos de alto costo, se requiere menos cantidad de operarios en el proceso, ¿verdad? Y mucho de ese proceso está completamente automatizado. Entonces, ya no hay mucho de la mano del hombre en ese proceso, sí, generalmente en la parte de control de calidad y arranque. Profe, ¿Cuál es el problema? Sí. la industria de los lácteos también sería uno de alta inversión. Sí, porque yo en industria del lácteo vamos a pensar, ¿por qué es lo que yo necesito en industria del lácteo? Vamos a ver, en procesos 2 se da más de industria del lácteo. En industria del lácteo yo necesito tanques agitadores, necesito pasteurizadores que no son baratos, ¿sí? Necesito pasteurizadores de placa, intercambiadores de placa, necesito también sistema de filtración, necesito también centrífuga y necesito sistema de refrigeración, ¿verdad? Entonces, si vos tenés una industria pequeña, ¿sí? Donde yo hago yogur y todo eso, yo puedo clasificarla esa como una industria de baja inversión o mediana, dependiendo de las operaciones unitarias que vos tenés dentro de tu proceso. A medida que yo aumento los volúmenes, las capacidades de esas industrias y por sobre todo la automatización de los procesos, yo estoy partiendo más a una inversión mediana para alta. ¿Está bien? Eso va a depender. O sea, podemos tener una industria pequeña para de baja inversión, como les dije, de yogures, por ejemplo. ¿Está bien? Bien. Y por último, otra de las clasificaciones es en función de la transformación que realizan o se realiza dentro del proceso de la materia prima, ¿no? Puedo tener cambios físicos solamente, como en el caso de moldeado de botellas PET, ¿verdad? En donde yo ya tengo la resina o el material plástico y ese material plástico paso a una extrusora, ¿verdad? O una sopladora que me va a dar la botella o la forma de la botella sin que haya cambio químico, porque la resina lo único que hace es sufrir deformación por acción del calor. ¿Está bien? Es ahí un cambio físico. Un cambio físico también podría ser, por ejemplo, el de la molienda de mineral. O sea, muelo mineral, tengo una roca, muelo ese mineral, tengo un producto molido, ¿verdad? Eso podría ser un cambio físico, una industria de cambio físico, de transformación física solamente. Ya una industria de transformación química, como ustedes saben, es mucho más complejo, o es más compleja porque implica operaciones donde se dan reacciones químicas. En el caso de la industria de cemento, por ejemplo, esa industria de cemento generalmente usa minerales como la cal, usa también la cal caliza, usa también arcillas, ¿verdad? Y otros minerales de hierro que combina, pero al combinarse, eso se combina dentro de un horno. Y en ese horno a altas temperaturas, más de 1000 grados, 1500 grados, yo lo que tengo es la formación se dan reacciones químicas para que transforman esos minerales independientes justamente en lo que nosotros llamamos de clinker. El clinker, que es el corazón de un cemento, es el que yo utilizo para después moler y obtener el cemento propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener industrias de cambio físico de la materia prima o de cambios químicos también de esa materia prima, ¿verdad? Un ejemplo de cambios físicos, si yo ya parto de un producto como por ejemplo una tela de jeans, como en este caso, transformo directamente esta tela en su forma original en ropa, ¿verdad? En jeans en este caso, pantalones, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la industria de textil hay ciertos cambios también porque yo necesito, por ejemplo, decolorar estos jeans.
sea, yo tengo la tela original, ¿verdad? Y tengo que decolorar ese jean, ¿cierto? Para decolorar ese jean, yo puedo usar procesos físicos o procesos químicos. Un proceso químico, ¿cuál sería? Lavar esa prenda que yo ya fabriqué el vaquero, meto dentro de una lavadora con piedra pómez. Entonces esa piedra pómez lo que va a hacer, ¿qué cosa? Va a ir desgastando el jean, va a ir decolorando el jean. En algunos casos se le puede adicionar una enzima para acelerar el proceso de desgaste de ese jean. Entonces nos venden estos jeans de esta forma, ¿verdad? Depende, entonces, como les dije, esa industria puede o no ser física, de cambio físico, o puede también ser de cambio físico y químico, propiamente dicho. Un ejemplo de la fabricación o la industria de cambio químico es justamente la fabricación de ácido sulfúrico a partir de azufre. Tenemos una fábrica de ácido sulfúrico, ¿verdad? Y de cloro también, aquí en Paraguay, en Villeta, se llama Fluoder, y Fluoder recibe en barcazas el azufre. Y ese azufre, por una serie de reacciones químicas, finalmente se convierte en ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico es un producto que se utiliza mucho en la industria química de los diferentes países. Si uno quería medir el desarrollo de un país antiguamente, justamente se refería a la cantidad de ácido sulfúrico que consumía ese país. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico es un material o una materia prima para numerosas industrias químicas. ¿Bien? Entonces, cuanto más se consume ácido sulfúrico en un país determinado, justamente ese país tiene mucho más desarrollo industrial. ¿Está bien? Bien. Como les dije también al principio, yo puedo tener industrias de origen en función del origen de la materia prima o industrias que parten a partir de materia prima vegetal, materia prima animal o materia prima mineral. Esta fotografía, no sé si va a dar para entender bien, es una planta de obtención de almidón de mandioca, ¿verdad? Entonces, el señor que está ahí sobre la cinta transportadora está haciendo una especie de clasificación justamente de la mandioca que va a ser molida, ¿sí? Va a ser descascarada, molida para obtener una pasta y a partir de esa pasta obtener el almidón de mandioca. Paraguay es un país que tiene mucha plantación de mandioca, probablemente el quinto producto agrícola más producido, vendido en Paraguay, y esa mandioca es utilizada justamente, entre otras, para fabricar almidón de mandioca. ¿Dónde encontramos esas industrias productoras de almidón de mandioca aquí en Paraguay? Principalmente en Caguazú y en la zona de San Pedro también. Son los departamentos donde se distribuyen mayor cantidad de esos productos, o sea, de esas plantas industriales. En relación a materia prima de origen animal, ustedes saben que Paraguay es exportador de carne. Gracias a Dios, Argentina no está teniendo problemas de exportación, ¿sí? Y eso beneficia mucho a Paraguay, más aún cuando la carne paraguaya en Inglaterra y otros países europeos, bueno, ahora Inglaterra no es más Europa, pero varios países europeos están recibiendo buena aceptación de nuestro producto. Entonces, más frigoríficos van a ser instalados en Paraguay sin ninguna duda. También, como les dije, la industria mineral, tenemos industria de cal, industria de cerámicas también que utilizan arena, arcillas y otros minerales. También tenemos la industria de cementos o las industrias de cementos, ¿sí? Que están siendo instaladas también o que pretenden ser instaladas aquí en Paraguay. Entonces, esa es la clasificación aproximada que se da a las diferentes industrias en nuestro país. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Por mi parte, ninguna, profe, todo claro. Perfecto. Bueno. Rápidamente definamos entonces lo que es un proceso industrial. El proceso industrial o proceso de fabricación dice que es un conjunto de operaciones unitarias, como ustedes saben, procesos
como por ejemplo destilación, mezcla, secado, evaporación, molienda, son algunas de las operaciones de transformación física que se tiene, y que justamente contiene una serie de variables que yo puedo alterar, ¿verdad?, para esa fabricación, y también tengo diferentes tipos de tecnologías que puedo utilizar para transformar esa materia prima, ¿sí?, y obtener el producto de mayor valor agregado. ¿Cuánto es el valor agregado que yo le tengo que dar a una materia prima para decir que mi proceso es interesante económicamente? ¿Usted tiene una idea de eso? 30%. 30%, sí, puede ser. Puedo subir a 40%, ¿cierto? Lo ideal es que sea superior a 1, o sea, la relación de precio de producto sobre precio de materias primas en total sea mayor a 1, ¿verdad? Y por sobre todo que sea de preferencia mayor a 2, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, es ideal que tenga un valor agregado interesante. O sea, si el valor agregado en mi primer estudio me dice que es muy bajo, tengo que considerar si ese proceso es de interés para mí o no. ¿Está bien? Y eso también vale para ustedes a la hora que seleccionan un proceso que quieran aplicar para trabajo final de grado, ¿verdad? Porque si su valor agregado de materia prima es bajo, van a ser cuestionados por eso. ¿Por qué escogiste ese producto? O sea, ¿por qué no haces un producto diferente que le dé mayor valor agregado al producto, a la materia prima, perdón, para que pueda ser viable tu proceso? Eso también es muy importante. Bien, un proceso industrial tiene diferentes atributos, tiene un propósito, ¿verdad? Hay una pregunta que nos hacemos con ese propósito. ¿Para qué? ¿Qué deseo alcanzar con ese proceso? ¿Por qué estoy haciendo ese proceso? O sea, necesito un producto con un valor agregado mucho mayor. Entonces, necesito dinero. O sea, necesito que eso me rinda financieramente y económicamente sea rentable mi proceso. Entonces, hay un propósito dentro de cada proceso industrial. También dentro de ese proceso industrial yo necesito considerar la estructura de ese proceso. ¿Cuál es la estructura edilicia que yo necesito para instalar mi proceso? ¿Cuál es el tipo de equipamientos que yo necesito para instalar o que funcione ese proceso industrial, ¿verdad? ¿Cuáles son las operaciones que voy a utilizar y los equipos en esas operaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son los servicios que yo tengo que brindar a mi planta industrial? Servicios de agua pura, servicios de aire, servicios de vapor, ¿sí? Servicios de gases. Son algunos de los puntos que yo debo considerar a la hora de hacer el análisis estructural de mi planta o proceso industrial. Después tenemos el análisis razonado, o sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la justificación detrás del proceso? O sea, yo justifico eso como viendo, bueno, voy a transformar esta materia prima en un producto, ese producto tiene una utilidad, ¿sí? Y ese producto tiene un valor de mercado atrayente que hace que mi proceso sea justamente razonablemente justificado para su aplicación, ¿verdad? Dentro de los procesos yo necesito también justamente establecer cuáles son los roles de cada uno de nosotros dentro del proceso. O sea, necesito saber cuál es el rol del funcionario, cuál es el rol del que va a hacer el control de calidad de la materia prima del producto final y, lógicamente, el rol que tiene la gerencia dentro de ese proceso industrial. Muchos de ustedes van a ser, sin duda, alguna vez gerentes industriales de plantas aquí en Paraguay. Justamente el rol del gerente de planta es probablemente el más estresante, ¿está bien? Porque recibe presión de todos lados, recibe presión de los funcionarios dentro de la planta y recibe presión de la patronal o de la gerencia general. Entonces, normalmente el gerente industrial o el gerente de proceso está en el medio, ¿verdad?, recibiendo presión constantemente. Entonces, nuestras cabezas tienen que estar justamente preparadas para poder lidiar con situaciones que se van a ir presentando a lo largo de nuestras carreras. Bien, otro atributo es el ordenamiento. O sea, cuáles son las fáciles secuencias que se deben aplicar para que yo pueda transformar esa materia prima en un producto determinado. Bien, entonces esas teorías de las 4 causas, ¿verdad?, habla justamente de una causa formal. O sea, cuál es el procedimiento que yo voy a realizar para transformar esa materia prima. Hay una causa material, ¿verdad? ¿Cuál es el producto que voy a obtener? ¿Cuál es la materia prima? ¿De qué está compuesto
el producto de interés y, lógicamente, qué tecnología voy a utilizar para transformar esa materia prima en el producto de interés. Tengo una causa, una fuerza motriz de que quién lo hace, quién hace ese proceso, que es justamente la mano de obra, ¿sí? Que últimamente está siendo sustituida por la parte robótica, ¿sí? Y por otro, una causa final, que es justamente la de crear valor o dar valor agregado a esa materia prima para obtener un producto determinado. Bien, aquí apenas muestra una definición un poco más simple de lo que es o que son esas 4 causas de un proceso industrial, ¿sí? O de fabricación. Por ejemplo, en la causa formal, como dijimos, yo necesito justamente considerar cómo va a ser ejecutado, cuál es la estrategia, ¿verdad?, que tengo que realizar dentro de la empresa para conseguir la transformación de esa materia prima. Lógicamente, aquí tiene que ver la comunicación, cómo está distribuida la planta industrial y la gerencia la posición que va ocupando las diferentes personas dentro de la empresa y cuáles son las normas que se deben seguir dentro de esas organizaciones, ¿sabes? Cuáles son las referencias documentales que yo tengo que tener en un proceso, ¿verdad?, para que se acepte y se adapten a las reglas de la empresa ese proceso. El material es más simple, ¿verdad? Recursos inmateriales, económicos, tecnologías, infraestructuras que permiten transformar esa materia prima. Y justamente eso va a justificar, ¿verdad?, mi proceso industrial. La fuerza motriz, hablamos que era la mano de obra, ¿sí?, y la competencia que tiene que tener cada uno. Entonces yo tengo un personal, un funcionario operativo, un personal táctico y un personal estratégico dentro de esa empresa. Y esa empresa, dentro de ese proceso, yo tengo roles que debo cumplir. Y finalmente, el objetivo de dar valor o sentido al proceso, ¿sí?, que tiene que estar lógicamente de acuerdo con la misión y las metas que propone también la empresa, ¿sí?, dentro de una visión corporativa propiamente dicha. Bien. Existen otras definiciones de procesos de fabricación, ¿verdad?, que pueden ser considerados, que habla sobre cantidades de insumos y factores necesarios para obtener un determinado producto y la forma en que dichos componentes son combinados, ¿verdad? Entonces, tengo elementos en mi proceso de fabricación o de producción, ¿verdad?, que incluyen insumos, mano de obra, método de trabajo, ¿verdad?, o procesos, operaciones que voy a utilizar, máquinas, medio ambiente y, lógicamente, hacer las mediciones dentro de la planta. Esos son algunos de los elementos que debo considerar en un proceso de fabricación. Después hablamos de lo que se llama diseño de un proceso. El diseño de un proceso es mucho más complejo, ¿verdad?, que describir propiamente un proceso. O sea, en el diseño de un proceso yo tengo que ver cuáles son las características de la materia prima, cuáles son las características de las operaciones unitarias para transformar esa materia prima en el producto, cuáles son las dimensiones de esos equipamientos, ¿verdad?, y funcionalidades de los equipamientos para transformar, justamente, construir un artefacto, transformar esa materia prima en un producto determinado. ¿Está bien? Entonces, ese diseño implica mucho conocimiento y todos ustedes tendrán esa capacidad justamente a la hora de sentarse a diseñar un proceso o mejorar un proceso industrial, por ejemplo. Dentro del diseño de proceso hay un alto contenido o componente empírico, ¿verdad? O sea, mucho de diseño de proceso tiene que ver también con experiencias que los ingenieros de procesos van adquiriendo a lo largo del tiempo para ver cuál de los equipos se adapta mejor o cuál de los equipos sería mucho más factible de ser utilizado dentro de una operación unitaria determinada y cómo van a estar dispuestos esos equipamientos dentro de un plano de la planta industrial. Depende, como les dije, de la habilidad que tienen los ingenieros de diseño de procesos para originar un proceso determinado. O sea, aquí hay mucha inteligencia para ser gastada. Bueno, en el diseño del proceso lo que nosotros hacemos es justamente
elegir, ¿verdad? Las diferentes operaciones y la secuencia en la que estas operaciones unitarias van a dar lugar a la transformación física o bien transformación química de la materia prima para obtener el producto de mayor valor agregado. Entonces, lo que nosotros escogemos es justamente eso. Elegimos el equipamiento y las secuencias de esas operaciones unitarias. Preguntas hasta aquí, señores. Todo claro, profe. Bueno, señores, vamos entonces a avanzar un poco más y después cortamos esto para no hacer tan extenso la primera clase. Bien. Ahora les pregunto a ustedes qué es un flujograma. ¿Qué es un flujograma para ustedes? Lía, ¿qué es un flujograma? Cecilia, ¿qué es un flujograma? Son procesos, o sea, son procesos que están ordenados. Son procesos que están ordenados, que siguen un orden. Son Una procesos secuencia. que están... Es una herramienta, diría yo. ¿Cómo? Yo diría que es una herramienta que detalla la secuencia de unos procesos. Procesos. Recuerden que un proceso tiene varias etapas. En realidad es como dicen, es una herramienta, ¿verdad?, que nos ayuda justamente a determinar, o sea, a establecer cuáles serán las secuencias de las etapas o operaciones unitarias que yo voy a seguir para obtener la transformación de esa materia prima en producto, ¿verdad? Esa secuencia se pueden representar de diferentes formas y muchas de las informaciones que me brinda un flujograma o un diagrama de flujo, justamente me indica, o yo puedo indicar sobre esos diseños o esos flujogramas o esas secuencias, cada una de las etapas con información de cada una de las etapas. Por ejemplo, en una etapa puedo poner la materia prima será molida, o sea, molienda. Después de la molienda viene un tamizado. Entonces, en la parte de molienda digo cuál es el flujo de materia prima hasta el molino y cuál es el flujo de materia prima que sale de ese molino y que va a un tamiz, por ejemplo. Entonces, esa información me da el flujograma, ¿sí? O el diagrama de flujo que me ayuda justamente a entender mejor mi proceso industrial, ¿verdad? Entonces, eso me ayuda a ubicarme justamente dentro de un plano, ¿verdad?, y poder saber esa secuencia de las operaciones. Por definición, dice que es una representación gráfica, es una herramienta, como dijeron ustedes, simplificada por medio de figuras, letras y estructuras y de funcionamiento de instalaciones de procesamiento. O sea, siguiendo ese flujograma y sabiendo cuáles son las operaciones unitarias de cada uno de esos flujogramas, yo tengo una idea de cuál es y cómo se da ese procesamiento. Ah, mira, voy a identificar un molino. Ah, entonces hay una molienda. ¿Qué tipo de molino es? Ah, es un molino de bola. Entonces, si tengo molino de bola, tengo molienda fina. Ah, perfecto. Tengo un tamiz o una serie de tamices de apertura de diámetro de tanto de luz. Ah, bueno, perfecto. Entonces, la molienda permite separar en 3 fracciones esa partícula, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, también se llama a flujogramas, ¿verdad?, a una secuencia coordinada de conversiones físicas o químicas de las operaciones unitarias, exponiendo los aspectos básicos de un proceso de transformación. ¿Está bien? Bien, indican, dice, los puntos de entrada de materia prima y utilidades, así como puntos de retirada de productos, subproductos, residuos del proceso industrial. Ese flujograma me sirve justamente para decir dónde estoy metiendo agua, dónde estoy sacando agua, dónde estoy metiendo vapor, dónde estoy sacando condensado, dónde debe ingresar aire en el proceso. Entonces, ese flujograma, además de las operaciones, yo puedo diseñar sobre él los servicios, ¿verdad?, de esa planta industrial. Y dentro de la clasificación de los flujogramas,
yo puedo tener diagramas de bloques, ¿sí? El diagrama de bloques es muy simple, son formas, por ejemplo, cuadros, ¿verdad? En donde yo voy colocando información, ¿verdad? Separadas por flechas. Puedo tener un flujograma de proceso, que eso es el flujograma de proceso, el Process Flow Diagram. Básicamente lo que me dice es qué tipo de equipamiento estoy utilizando en cada una de las operaciones. Cuando hablo de diagrama de bloques, hablo de figura simple, sin especificar qué tipo de equipamiento es. Cuando hablo de flujograma de procesos, yo tengo el tipo de operación o equipamiento que estoy utilizando. Y por último, ese flujograma también puede ser flujograma de tubos e instrumentos que yo puedo tener dentro de una planta. Por ejemplo, válvulas, un regulador de nivel, un regulador de temperatura, un medidor de caudales, un medidor de flujo. Eso puede estar también incluido dentro de un diagrama o un flujograma propiamente dicho. ¿Está bien? Vamos a ver hoy rápidamente lo que es el diagrama de bloques. El diagrama de bloques o rectángulos justamente representan diferentes operaciones unitarias de un proceso dado. Son conectados, dice, por líneas o por rectas, o líneas rectas o flechas normalmente. Y esas flechas o esas líneas rectas representan los flujos de materia prima o de productos o subproductos dentro de las operaciones unitarias. ¿Está bien? Puedo justamente mostrar, o sea, el flujo de una mezcla de gases o el flujo de una mezcla de sólidos, ¿verdad? Que va entrando o saliendo dentro de una operación determinada. Y también esa línea o esa recta me puede decir que es una forma de transportar o un transporte entre una operación unitaria y otra. Por ejemplo, usar un transportador de bandas, un transportador de rasquetas o un transportador tipo Redglare, ¿verdad? Que son algunos de los ejemplos que representan esas líneas que unen dos operaciones unitarias. El diagrama de bloques que están viendo ustedes ahí abajo, justamente me ayuda para tener información simple pero rápida de lo que está sucediendo en un proceso. Por ejemplo, tengo aquí una primera etapa de este proceso, de esta operación unitaria que está representada por medio de un diagrama de bloques, un bloque o rectángulo que dice un tratamiento. Entonces, la materia prima ingresa a ese equipamiento, a esa operación unitaria de tratamiento. Y por un lado tengo un residuo y la materia prima sufrió cierta transformación, ¿sí? Para entrar, por ejemplo, a una segunda etapa del proceso, que es la reacción. ¿Está bien? De esa reacción yo tengo un producto P, ¿sí? Pero también puedo tener parte de la materia prima que no reaccionó en esta operación unitaria, ¿sí? Puedo también tener subproductos y puedo tener residuos también que están saliendo de esta operación unitaria. ¿Está bien? Todo esto ingresa a un separador. Ese separador consigue separar el producto, ¿sí? P, que ya pasa al proceso de purificación, y una parte es recirculada a la etapa de reacción de vuelta. Por un lado tengo un residuo y por otro lado tengo un subproducto. Y en la etapa de purificación tengo un producto final puro y un residuo que se genera. Cuando nosotros analicemos procesos industriales, justamente, y ustedes tengan que hacer su trabajo de tesis o trabajo de grado, ustedes tienen que estimar cuáles son las pérdidas o los residuos que yo voy a tener en cada una de las etapas. ¿Está bien? Normalmente esas pérdidas no deben superar los 10% en cada una de las etapas, ¿verdad? Normalmente va entre 1, 5 o 6% de pérdida entre etapas. Si no, va a ser puro pérdida. Entonces, lo ideal es hacer bien ese cálculo de pérdida, estimar cuánto es la pérdida que se va a tener en cada operación unitaria para totalizar la pérdida de materia prima y con eso calcular cuánto de materia prima voy a meter en la planta para obtener la cantidad de producto que me interesa. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? No, profe. Bueno, perfecto. Este es otro ejemplo de diagrama de bloques, ¿sí? Esto es para producir nitrocelulosa. La nitrocelulosa es utilizada mucho en la industria química, ¿sí?
y sirve para material emulsificante, para rellenos, para diferentes operaciones. Para fabricar la nitrocelulosa yo necesito mezclar ácido nítrico con aceites, ¿verdad? Tengo una mezcla, esta es una operación unitaria, ¿sí? A esa mezcla vean que está entrando un flujo de ácido, ¿verdad? Para esa operación. De esa mezcla del ácido nítrico, aceite y el ácido residual que está ingresando en la operación de mezcla, tengo una mezcla sulfonítrica. Esa mezcla sulfonítrica es bombeada probablemente, ¿verdad? A la zona de nitrificación, en donde la mezcla sulfonítrica que tiene nitrógeno, ¿verdad?, se mezcla con la celulosa purificada para nitrificar, calentar en una operación unitaria, centrifugar y por un lado obtener la nitrocelulosa. Ven que las flechas justamente indican, ¿verdad?, el flujo o la dirección de flujo de las materias primas o productos o subproductos que se obtienen dentro de un proceso determinado. Aquí hay otro ejemplo de la producción, por ejemplo, de fosfato diamónico. El fosfato diamónico es muy utilizado en la industria de fertilizantes, por ejemplo, ¿sí? Y ven que tiene una serie de operaciones también, ¿verdad? Utiliza hidróxido de sodio, ¿sí? El hidróxido de sodio se mezcla con algunas sustancias sólidas insolubles para formar el fosfato, y por otro lado, ese fosfato, ¿verdad?, formado recibe una cantidad de ácido fosfórico para formar el fosfato de hierro. Y ese fosfato de hierro así va a disolución, finalmente pasa por un reactor. De ese reactor se pasa por un proceso de separación sólido-líquido de las sales de fosfato y ácido de amonio. Se cristaliza esas sales y posteriormente se centrifuga y se obtiene el producto final en forma de cristales. ¿Está bien? Y esto es utilizado mucho en la industria de fertilizantes propiamente dicho. Esto es apenas un ejemplo de cómo son los diagramas de flujo, y vean cómo son las direcciones en función de las flechas que se van otorgando a cada operación. También aquí hay otro proceso. Sí. Andrés Silguero levantó la mano. Sí, es que yo no estoy viendo, me pueden avisar nomás. Pregunta. Dale, profe. Yo quería saber si en el diagrama de bloques necesariamente debe de seguir un orden tipo vertical, todo vertical, o puede mezclarse. No hay un orden para eso. O sea, lo ideal es, lógicamente, que vos partas de la materia prima, en la primera línea, ¿verdad?, y tu producto termine al final como aquí. ¿Está bien? Pero en este caso te das cuenta que esto viene de este lado, va bajando, después va subiendo de vuelta al reactor, después sube o baja de vuelta hasta obtener el producto final. No hay un orden, pero normalmente se leen los flujogramas o los diagramas de bloque en sentido izquierda para derecha, ¿sí?, y de arriba para abajo, pero no hay un orden para eso. ¿Bien? Dale, profe, gracias. Bueno, hagan la pregunta directa porque yo no tengo acceso a ver la mano cuando levantan. Esto aquí es un proceso de refinación, ¿verdad?, de combustible, o sea, de petróleo. Y a partir de ahí ustedes saben que hay un proceso de separación, una serie de destilación del crudo, que en este caso es el petróleo, para obtener diferentes tipos de productos, como por ejemplo gas combustible, gasolina, diésel, también combustóleo, ¿verdad?, una serie de productos, y vean cómo es ese flujograma complejo, ¿verdad? Vean que aquí la materia prima ingresa del lado izquierdo, del sentido izquierdo, ¿sí? Puede avanzar en este sentido, también puede avanzar en sentido para abajo, ¿sí? Donde vean que se hace una destilación, después de esta destilación atmosférica pasa una destilación al vacío para obtener otros tipos de productos, ¿verdad? Y en este caso, vean aquí el gas pasa por una serie de procesos de recuperación, ¿verdad?, para obtener finalmente gas combustible. O sea, el flujo varía entre cada flujograma o diagrama de flujo. ¿Está bien? Vean también que en el diagrama de bloques no se coloca mucha información. Vean, pone solamente la operación unitaria, ¿sí? Y se coloca, sí, información en el flujo, ¿verdad?, en las líneas o en las flechas que unen una operación con otra operación. Vean acá, residuo atmosférico.
por ejemplo. Después entra destilación de vacío. De destilación de vacío pasa a residuo de vacío a la salida, ¿verdad? Por otro lado, tengo un producto gas sólido de vacío. Entonces, ahí sí puedo ir colocando informaciones. Vean que el diagrama de bloque no puedo colocar mucha información. Tiene que tratar de ser lo más limpio posible, como para que me dé una idea del proceso. Y después yo voy desmembrando esto y colocando más información para cada una de las operaciones unitarias. Bien. Otro diagrama que se utiliza muchísimo es el diagrama ASME, ¿verdad? Probablemente ustedes ya tuvieron contacto con este diagrama ASME en otras disciplinas. ¿Ya trabajaron con el diagrama ASME? Mira, algunas materias, profe. Alguna materia sí. Bueno, básicamente es similar. El círculo me indica una operación, ¿verdad? Una transformación de materia prima, ¿cierto? Ensamblaje, por ejemplo, de un producto. Puede ser también, incluso en el caso de documentos. Es una operación donde hay un movimiento, una transformación física o química de una materia prima. La flecha, el transporte, ¿verdad? Que indica el movimiento de ese material o documento. El cuadro, que significa control, ¿verdad? O inspección o control de calidad. Esto que parece un semicírculo con un cuadro, ¿verdad? Que una D es una espera, ¿verdad? Una suspensión temporal de la actividad o una demora. El triángulo invertido significa almacenamiento de materia prima o de producto final. Y esto, que es el cuadro con el círculo, me da justamente actividades interconectadas. O sea, hay una reacción, por ejemplo, como también hay un control al mismo tiempo en esa reacción. ¿Está bien? Entonces, esto es el código ASME. Este código ASME es muy importante para que puedan representar sus procesos inicialmente. Entonces, normalmente yo uso código ASME en ingeniería industrial, ingeniería química, ingeniería de alimentos, justamente para hacer esa representación esquemática, ¿verdad? Del flujo de operaciones dentro de un proceso. Se usa también el industrial, se usa también el diagrama de bloques, ¿verdad? Pero yo, normalmente se opta por diagrama ASME para procesos industriales. Y aquí está un ejemplo del diagrama ASME, ¿verdad? Para, por ejemplo, una operación, ¿verdad? De torneado, probablemente torneado de algún material, puede ser madera o algún metal, ¿sí? Y esa operación, vean aquí, está acompañada por un tiempo de duración de ese proceso o de ese torneado. Después pasa a un control por 3 minutos para ver si hay defectos. Pasa a una etapa de demora, ¿verdad? Donde no hay transformación, pero hay sí una espera de 15 minutos antes de, por ejemplo, transportar ese material a almacenaje. Y finalmente llego a la zona, ¿verdad? Donde hago el almacenamiento de ese producto final, ¿verdad? Hasta el embarque del producto a la salida del proceso, ¿verdad? Esta es una forma de representar entonces un proceso industrial también en ingeniería. Bien, voy a dejarles a ustedes una tarea, ¿verdad? Que es de elaborar un diagrama de producción de bolsas plásticas. Y aquí voy a dejarles la historia de lo que ustedes tienen que armar con su diagrama ASME. ¿Está bien? Entonces, esto va a estar disponible para ustedes en la página de nuestra página, ¿verdad? De nuestro Classroom, en donde ustedes van a desmembrar esto y van a poder hacer justamente el flujograma en función a ASME, ¿verdad? Aquí habla sobre obtener los pellets de polímeros del depósito mediante un transportador de carga motorizado y transferir a tanque de premezcla distante 15 metros. Le pone el tiempo que demoraría esa etapa del proceso. Después dice el material es depositado en la premezcla y activado el sistema de agitación por paletas por 10 minutos. O sea, hay una operación ahí. El tanque de premezcla alimenta directamente la extrusora, donde se controla la temperatura, la velocidad del aire, espesor de la tela plástica y finalmente se obtienen las bobinas. En una operación con control allí, ¿cierto?
Después dice, las bobinas son conducidas a un espacio distante a 20 metros para su almacenamiento temporal antes de su rebobinado. Vean que 720 minutos de estacionamiento. La bobina es conducida por un puente grúa posteriormente, ¿sí? Se realizan los ajustes de la secuencia de cortes para iniciar el corte. Y enseguida las bolsas cortadas son separadas en grupos de 120 unidades. Hay una operación también ahí. Y esas bolsas, lógicamente, pasan al producto final que es almacenado. Entonces, esto que está aquí, yo voy a pedir que ustedes me hagan en forma de diagrama ASME. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Para esto ya hay que usar ese diagrams.net o se puede hacer con Justamente, cualquier otro, puede ser con, por ejemplo, Visio o algo. yo no te puedo recomendar Visio porque yo no tengo la patente de Visio, ¿cierto? Entonces, yo te recomendaría que esto que es gratuito de Google, el diagram.net, que está asociado a Google, y como ustedes tienen su cuenta de la facultad, tienen un drive, ¿verdad? Que tiene gran capacidad. Entonces, ustedes van a entrar en ese link que yo les dispuse ahí, ¿verdad? Donde dice crear nuevo diagrama. Voy a crear un diagrama en blanco, por ejemplo, ¿sí? Le digo crear, ¿tá? Y esta plataforma, vean aquí, es el mismo formato que tiene Visio, es el mismo formato que tiene Lucidchat, que también ya conocen, supongo, ¿verdad? Es el mismo sistema. Y ese Lucidchart tiene, así como también este diagrama.net, que es gratuito, que esto no te limita la cantidad de páginas que puedes hacer. Creo que el otro te limita hasta 60 figuras solamente, ¿sí? Y entre figuras y líneas, y hasta 5 actividades, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es justamente ir poniendo esto, o sea, voy poniendo un compresor, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí le pongo una línea que une este compresor, ¿cierto? Con otra operación unitaria, ¿verdad? Pero recuerden que lo que yo voy a hacer ahora no es todavía el flujograma de proceso. Nosotros apenas vamos a usar el diagrama de código ASME, ¿sí? Para hacer uso de esto. Esto también pueden hacerlo en PowerPoint, no hace falta que sea en el programa que les indiqué, ni tampoco hace falta que sea Lucidchart o Visio, ¿está bien? Puede ser también hecho en PowerPoint directamente. La idea es que ustedes interpreten esto y una vez que ustedes concluyen, yo les paso o discutimos cuál es el flujo que debería ser para esta etapa del proceso, ¿está bien? La próxima semana entonces vamos a trabajar más sobre estos diagramas, vamos a hablar con un poco más detalles de lo que son los diagramas de los flujogramas propiamente dicho, y qué es lo que tiene que tener un flujograma y cuáles son las informaciones, ¿verdad?, que tiene que tener ese flujograma. Eso es muy importante y me gustaría que ustedes utilicen estas herramientas para hacer sus procesos, ¿está bien?